Buenos días, mi nombre es Ryan Rosado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Esta es la materia de Análisis de Redes Eléctricas 2 con el ingeniero David Baca, el paralelo número 1, y el tema de mi proyecto es Buck Converter o convertidor Buck. Bien, empezamos sabiendo lo que es un Buck Converter. Básicamente es un convertidor reductor, o también se lo llama convertidor DC a DC, debido a que toma una señal de entrada en DC, de voltaje en DC, y entrega otra señal de voltaje en DC, pero menor. ¿Cómo se componen estos circuitos? Básicamente, sin contar la fuente de entrada, un transistor MOSFET, canal N, o puede ser otro elemento que funciona como switch. Tenemos un diodo polarizado de esta forma, de ánodo a cátodo. Tenemos una resistencia RL, un inductor, que es quien va a almacenar la energía en su campo magnético. Y tenemos el capacitor, que en este caso va a funcionar como una especie de filtro y nos va a entregar ya la señal de salida que deseamos. El funcionamiento de este tipo de circuitos básicamente se basa en dos estados. El estado ON, que es cuando el transistor opera en su zona de saturación y se comporta como un cortocircuito. La corriente sale de la fuente. Al llegar a este nodo, se va a querer dirigir hacia abajo, pero encuentra el diodo polarizado inversamente, por lo tanto el diodo se abre, no conduce, y la corriente sigue su camino por acá, carga el inductor, carga el capacitor y se crea este camino, esta malla. Ahora, el voltaje del capacitor es quien nos va a dar el voltaje de salida que nosotros deseamos. Hasta el siguiente estado, el estado OFF, donde el capacitor, el transistor va a trabajar en su zona de corte y la fuente de entrada, o sea, el voltaje de entrada queda totalmente aislado del circuito reductor. La corriente va a venir en este sentido debido a que el inductor va a empezar a entregar la energía que tenía almacenada, la va a empezar a entregar siguiendo este camino, y en este punto va a encontrar al diodo polarizado de la forma correcta, ánodo cátodo, va a conducir, se va a comportar como un circuito, con un cortocircuito, y se va a crear este camino. Este circuito obedece a la siguiente ecuación de la ley de los voltajes de Kirchhoff, como podemos observar aquí. Ahora, vamos a responder unas preguntas. ¿Cómo se produce la carga y descarga del inductor y capacitor en el circuito? Bien, la carga se produce durante el estado ON, donde el transistor se comporta como un cortocircuito, la energía viene, la corriente sale de la fuente, carga el inductor, carga el capacitor y básicamente se obtiene el voltaje deseado aquí. La descarga de ambos elementos se da en el estado OFF, donde el transistor se comporta como un circuito abierto y al ya no haber una fuente de energía, el inductor empieza a descargar y se mantiene la energía encerrada en este camino, y en este punto vamos a tener un nivel de voltaje estable por el capacitor, el cual también va a funcionar como un filtro, porque recordar que la señal de entrada, si bien es un nivel DC, pero tiene su pequeño rizado, entonces el capacitor mejora aún esa estabilidad. Ahora, ¿por qué la corriente en el inductor tiene un comportamiento lineal? Básicamente he encontrado algunas razones. Una es porque la fuente de entrada es una fuente de corriente directa, entonces el voltaje, la señal de voltaje, al ser directa en un inductor, y recordemos que este se opone a los cambios de flujo, entonces la corriente debe tener un comportamiento lineal. También en cierto modo porque tenemos un transistor y sabemos que los transistores, su principal funcionamiento es linealizar un circuito. Y algunas de las aplicaciones tenemos en energía renovable, en las celdas fotovoltaicas que trabajan con niveles DC, los sistemas de potencia de un automóvil, que recordemos trabaja con baterías DC, pero los elementos de un automóvil trabajan con menos voltaje, entonces ahí se lo usa. Y un frenado regenerativo de los motores en DC, que mejora la eficiencia y brinda una respuesta más rápida y dinámica. Muchas gracias.